Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Timesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico del Salvador. Saludos para todos. Hoy, jueves 23 de julio, Aldito, hoy empezarían los Juegos Olímpicos en un año, ¿no? Hola Chino, así es. Hoy, dentro de un año, van a iniciar los Juegos Olímpicos. De hecho, hoy en el Estadio Olímpico de Tokio se celebró a un año de los Juegos Olímpicos, se llama el titular, y es como una cuenta regresiva hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que además tiene la peculiaridad que van a tener un hashtag que es Tokio 2020 plus one, más uno. Más uno, ok. Así es. Bueno, saludamos a Evita también. Evita. Estamos preparando, hay que decir, una nota. Claro donde que sí. contamos la actualidad de los atletas salvadoreños a un año justamente del comienzo de los Juegos, que van a encontrar en nuestro sitio web en un par de horas. Exacto, estamos trabajando una nota global de nuestros atletas del Team ESA y bueno, más tarde la vamos a enviar para que conozcan cómo están trabajando también los atletas. Pero nosotros siempre desde el Comité Olímpico queremos agradecer a nuestros aliados incondicionales, el Café de Don Pedro, CISA, la aseguradora del Team ESA, Aves, Laboratorios Suizos y Farmacias San Nicolás. Aldito, cuéntenos el entrenador que tenemos hoy, que tenemos el honor de entrevistarle. Hoy tenemos a un entrenador que ha vivido de este deporte, tiene 50 años en el deporte, ha sido atleta y además ahora es entrenador. Como atleta ganó 2 medallas de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo en 1974 y además compitió en los Juegos Panamericanos en la Ciudad de México en 1975. Y ha tenido la dicha de entrenar a 2 atletas olímpicos. Con Eva María Dimas asistió a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008 y con Julio Salamanca a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016. Hablamos del profe Roberto Guerra. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, Aldo. Mucho gusto de saludarlos. Bienvenido, profe, al programa. Gracias, Evita. Es un gusto estar acá con ustedes. 2004, 2008, 2012, 2016, 4 Juegos Olímpicos consecutivos como entrenador, no cualquiera. Sí, así es la vida. Se dio la oportunidad de estar en esos Juegos gracias a estos atletas que han sido realmente un ejemplo de disciplina, de persistencia y de condiciones especiales, realmente. Eva y Julio Salamanca son atletas que alcanzaron un alto nivel mundial, porque ganarse la posibilidad de estar en Juegos Olímpicos es algo que no cualquier deportista lo hace, especialmente cuando se ganan por méritos propios, ¿no? En el caso de Julio Salamanca, que fue a 2 Juegos Olímpicos, por su clasificándose individualmente. Y Eva también, que en los Juegos Olímpicos que asistió, pues también para asistir tenía marcas de oro panamericano. Profe, si nos cuenta cómo eran las características de Evita y luego de Julito, cómo usted trabajó con cada uno de ellos. Bueno, hablar de Eva siempre es algo muy complicado, ¿no? Complicado digo por lo difícil de poderlo describir. Su dedicación, su entrega, su manera de dedicarse al entreno,
su manera de hacerlo también con tanto empeño y al mismo tiempo de disfrutar el deporte que hacía, ¿no? Disfrutando los entrenos, disfrutando las competencias. En eso hicimos bastante énfasis, ¿no? En que tanto los entrenos como las competencias había que disfrutarlos, había que estar felices y era la manera como se podrían llegar a ese nivel de competencia alto, ¿no? Y pues Evita fue, como le digo, complicadísimo también, porque ella también se dedicaba al deporte muy profesional. Y tuvimos a veces que estar entrenando 24, 25, 31 de diciembre, que estábamos en el gimnasio, cuando las competencias al inicio del año eran importantes realmente. Y así pues la obediencia principalmente de ella era lo importante, ¿no? Era lo más excelente. Cuando yo le decía, vamos a hacer esta clase de ejercicios, vamos a trabajar en el entrenamiento, vamos a hacerlo así de esta manera, ella nunca puso reparos a nada, siempre obediente y se le podía exigir, pues, de verdad, tanto en el entrenamiento como en la competencia. Evita, no sé si está viendo, perdón, no, que escribió Eva, que está escuchando Sí, también Marvin claro. López, hay varios, Evita. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa. Marvin también, Marvin. Todos los pesistas, Sara Correcto. Gaviria también. Bueno, voy a recapitular. mi saludo para todos ellos y mi respeto para todos los atletas. Voy a recapitular, Claudio, y si alguien se me queda, tú lo añades. Ana Enríquez nos está viendo, la profesora Sandra Valiente, el atleta Alejandro Jurado. Mar Escalante dice, qué gusto verlo, profe. Y Evita dice, profe, soy Eva María Dimas, mi admiración, mi respeto y todo mi cariño, profe. Toda una historia, puntos suspensivos. Sara Gaviria también dice saludos, profe, sí. Exacto, exacto. Así que es parte de los saludos. Gracias a todos ellos. Mi cariño siempre para todos y cada uno de ellos. Medio siglo con las pesas, ¿no? O sea, casi una vida se podría decir, profe. Cuéntenos cómo empezó, bueno, primero como atleta, cómo empezó con esto de las pesas, si fue medio de casualidad o cómo fue que desembarcó ahí en ese deporte. Sí, yo pienso que mi vida se forjó por casualidades, ¿no? Entonces, inclusive yo fui profesor de educación física no por ocasión, no por vocación. ¿Qué pasó? A ver cómo fue. Porque yo quería estudiar otra carrera, ¿no? Yo pensaba estudiar para abogado, o mis padres me querían que estudiara, ¿cómo se llama? Militar. Ajá. Y entonces, ese era mi padre, ¿no? Pero mi madre una vez en casa me dijo, mira hijo, fíjate que ha salido esto en el periódico y han abierto una escuela de educación física, escuela superior de educación física para alumnos que ya tengan bachillerato, y yo recién había salido de bachiller en 1968. Y mi madre me ese anuncio del periódico donde anunciaban la primera escuela de educación física superior, ¿no? Y que iba a ser dirigida por entrenadores japoneses y por un excelente grupo de profesionales salvadoreños también. Entonces, mi madre lo que me dijo, mira hijo, porque ahí si te ganas una beca, te puedes costear tus estudios y puedes salir con un trabajo, ¿no? Y entonces, así fue como yo entré a la Escuela de Educación Física y allí conocí el deporte de levantamiento de peso. ¿Usted fue profe de la primera promoción? Sí, Evita. Yo entré en 1969, egresé en 1970, la primera promoción de educación física. Sí. ¿Tu papá qué dijo? Quería el abogado. Sí, papá quería que fuera militar, ¿no?
quería que fuera presidente de la República. Y entonces, ¿En serio? En serio, sí, Ah. sí. Y entonces, me dijo, mira, si entras a la escuela militar, puedes ir a estudiar a la West Point de los Estados Unidos posteriormente, ¿no? Y él tenía a alguien que lo podría financiar, me dijo, en esa época, ¿no? Él no tenía muchos medios, pero bueno, me dijo que sí tenía una persona, pero a mí, yo tuve miedo de eso, realmente no, quizá me lo plantearon muy alto, ¿no? Entonces, Quiero no. ser presidente de la República. Sí, yo dije, no, Dios, no estoy para eso, ¿no? Y Ya entonces, estando en la carrera, profe, usted se fue enamorando y decidió especializarse en pesas. sí, tanto que yo hacía ejercicios, ¿no? Pero no levantamiento de pesas, yo hacía ejercicios con pesas. Pero al llegar a la escuela de educación física, yo lo primero que vi fue la gimnasia olímpica y de acuerdo a las evaluaciones que me hicieron los profesores japoneses, me dijeron de que yo tenía habilidades para ser gimnasta. Y entonces, pero yo pensé que la gimnasia era fácil, ¿no? Pero no, fue bastante complicado. Y entonces, y yo realmente a un principio no quería complicarme mucho, ¿no? Y la gimnasia tuve varias caídas de la barra fija, de las barras paralelas, y entonces yo pensé, pues aquí me voy a lesionar bastante veces, ¿no? Así que, bueno, ya estaba pensando, pero el entrenador de pesas me había visto, ¿no? Y él también, la segunda opción que yo tenía en la Escuela de Educación Física era el levantamiento de pesas, gimnasia olímpica y levantamiento de pesas. Entonces, cuando me habló el entrenador de pesas y me dijo, ¿tú te sientes bien haciendo gimnasia? Porque vio que me caía varias veces. Y entonces le dije yo, no, fíjese que a mí me gustaría mejor hacer pesas. Pero las pesas yo pensaba que era hacer ejercicio con pesas nada más. Pero ya cuando vi que eran ejercicios ¿cómo se llama? Olímpicos, ¿no? Los ejercicios arranque, envión, entonces también era complicado, no era tan fácil. Y entonces, pero dije yo, bueno, yo aquí me voy a quedar, no me puedo estar cambiando de deporte, ¿no? Y me voy a dedicar y lo voy a hacer, ¿no? Y entonces me quedé en pesas y allí pues fui evolucionando al grado de que estando en la Escuela de Educación Física participé en un primer campeonato centroamericano de levantamiento de pesas. ¿Y ahí cómo era formar parte de la selección? ¿Quién los elegía? ¿O eso surgía del campeonato nacional, por ejemplo? Sí, del campeonato nacional sacaban los mejores en cada categoría, igual como se hace ahora, ¿no? Para sacar a los mejores atletas. Y pues yo fui seleccionado para eso, ¿no? Y siendo todavía estudiante en la Escuela de Educación Física. Y pues ahí hay una foto con mi profesor Masao Kimura, que fue mi primer entrenador de pesas. Posteriormente fue Hideo Yamagiba, otro japonés. Posteriormente también Masao Otaka, que fue mi entrenador. Y así hemos estado ahí en las pesas, ¿no? Desde esa época hasta este momento hemos estado metidos de alguna manera, ¿no? En el deporte, porque hubo unas épocas que posiblemente yo me dediqué a otras actividades, pero siempre relacionadas con las pesas. Por ejemplo, en los quintos Juegos Centroamericanos que se celebraron aquí en El Salvador, porque precisamente en esa foto que está allí, que ahí estamos en Londres con Thomas Feher, precisamente con él estuvimos para los quintos Juegos, éramos entrenadores, pero antes de los quintos Juegos que se estaban organizando, ¿no? Yo renuncié de ser el entrenador y bueno, después me dieron un puesto en el comité organizador de los Juegos y fui jefe de un departamento y bueno, posteriormente a eso, pues pasó algún tiempo que yo no me dedicaba ni a las pesas ni ni como entrenador. Pero más adelante me llamó la federación de nuevo para hacerme cargo de
de algunos pesistas, ¿no? Del gimnasio del INDES. Y allí volví de nuevo y posteriormente tuve el equipo nacional juvenil, que posteriormente también fueron los mejores atletas que ha tenido la federación. Muy buenos muchachos, bastantes que ganaron medallas muy importantes también para este deporte. Profe, de su experiencia como atleta, ¿qué es lo que más usted atesora? Bueno, yo pienso lo que yo más quiero son esas medallas centroamericanas y el Caribe, ¿no? Eso fue en los Juegos Centroamericanos del Caribe de Santo Domingo y en una categoría que yo nunca había competido, que era la categoría de 60 kilos. Estaba muy delgadito y allí gané esas medallas. Esas medallas me han dado, las tengo con mucho cariño, de veras. Las recuerdo también con mucho amor porque me costó muchísimo. Primero, el bajar de peso. Yo comprendo a los atletas cuando tienen que bajar 2 kilos. Y recuerdo una experiencia de Julio Salamanca en París, que una noche se fue a acostar con el peso exacto para la categoría, pero cuando se despertó en la mañana pesaba 1 kilo más. Y entonces, imposible de bajarlo, no podíamos. Y entonces le dije yo, mira, vas a tener que meterte al sauna, porque y eran las 6 de la mañana, se puede imaginar. La competencia era a las 8, ¿no? Pero el pesaje era a las 6 de la mañana. Y con un frío en París, horrible. Entonces, y bueno, Julio se entró al sauna y hasta que dio el peso exacto. Pero esos son cosas, y yo me recordaba de eso, porque, y de esas medallas centroamericanas y el Caribe también, pues después de que yo gané esas medallas, yo creo que antes nadie las había ganado tampoco. Y después de hasta 1998, que en el país ganaron otras medallas centroamericanas y el Caribe. En este caso fue en Maracaibo, donde ganaron. Y la primera que ganó las medallas fue una jovencita que yo había llevado al gimnasio, ¿no? Saqué de una escuelita para llevarla al gimnasio y tenía 14 años. Y ella ganó exactamente las mismas medallas que yo había ganado hacía ya, ¿qué? 70, 80, 30 años antes. Ella ganó medallas centroamericanas y el Caribe en Maracaibo. Se llama Damaris Sosa, que ahorita acaba de ser campeona mundial también allá en España, ¿no? Para trabajar la parte de los valores con sus alumnos, profe, y a la par la parte técnica, ¿cuál ha sido su forma de trasladar eso? Los valores, Evita, yo siento que lo más importante es enseñar con el ejemplo. Yo pienso que no hay otra forma, ¿no? Y el ser humano se le enseña con el ejemplo. No, y para esto yo tengo una historia de mi familia, por ejemplo, que mi hijo, él trabajaba en Italia, en una empresa, y él saludaba a su jefe todos los días, pero su jefe no le contestaba. Era una mujer, ¿no? Y pasaron meses, pero mi hijo siempre la saludaba, al llegar y al despedirse. Y ella nunca le contestaba el saludo. Hasta un día dice que subiendo las escaleras, porque trabajaba en una segunda planta, la mujer le dijo, mira, pasa a mi oficina, quiero hablar contigo. Y entonces mi hijo fue. Yo pensé que me estaba contando eso porque le iban a despedir, ¿verdad? Y dice que le dijo la señora, una italiana, ¿no? Mira Roberto, él se llama igual que yo. Y dice, mira, yo te quiero preguntar algo. ¿Por qué tú me saludas y ha pasado tanto tiempo y yo no te contesto? Y tú siempre me saludas. Y entonces, y él le contestó, es que fíjese que yo saludo
por mí. O sea, porque yo me siento bien haciéndolo y porque así me lo enseñó mi papá. Y dice que le dijo, ¿y cómo te lo enseñó? Porque él desde pequeño, él me saludaba a mí. Y entonces por eso es que yo aprendí a hacerlo. Él siempre me saludó, era lo primero que hacía, es ir, si yo estaba en la cama, ir a saludarme a la cama y darme los buenos días. Y en todas partes, cuando él llegaba, siempre se dirigía a mí para saludarme. Entonces yo aprendí eso. Yo pienso que el mejor es el ejemplo, ¿no? Y los atletas que me están oyendo, me están viendo, ellos saben de que yo en ninguna parte no me han visto ni fumar, ni tomar, en ninguna de las actividades del deporte. Nunca. Nunca, ni en fiestas, ni en nada. Ni celebraciones, de nada. Así que yo pienso que el mejor ejemplo es hacerlo uno y demostrarlo. Y entonces los atletas van aprendiendo. Algunos van a aprender, otros tal vez no, pero yo pienso que imponerles normas y cosas de eso nunca ha funcionado. La forma de educar es precisamente con eso. Ahí estamos viendo una foto, esto es cuando entregaban las águilas, ¿no? Marvin López, Sí. Eva, Marvin López Eva María Dimas y Oscar Matoso. Ah, no lo conozco. Oscar Matoso fue un excelente muchacho. Él llegó a la federación, tenía como 13 años, ya para quedarse como atleta, ¿no? Tenía 13 años, yo me acuerdo que yo lo entrenaba a él en el equipo juvenil, pero fue un muchacho muy, muy, muy fuerte, Oscar, muy técnico, muy buen competidor también, tranquilo, muy bien. Ahí tiene su águila dorada, creo, también, sí, con también Eva ganó y ahí. Marvin López. Sí. Profe, ¿cómo fue la transición entre atleta y entrenador? ¿Fue inmediata? ¿Pasó un tiempo? ¿Fue una decisión rápida? Fíjese que la verdad es que yo fui entrenador prácticamente desde 1971, cuando yo me vine a trabajar a San Salvador. Desde esa época, yo ya ayudaba a mis compañeros ahí en el estadio, el Mágico González ahora, antes ¿Y de era el dónde Cerro eras Blanco. cuando llegaste a El Salvador? ¿Desde dónde? San Salvador, digo, ¿desde dónde? Bueno, yo entrenaba en la Escuela de Educación Física, en el sitio El Niño, aquí en calle Santana. Ahí estaba la Ciudad Normal Alberto Maferrer. Y allí vivíamos, allí sacamos nuestro título de profesor de Educación Física. Y ahí entrenábamos, ¿no? Pero cuando yo ya llegué a San Salvador, que me vine a trabajar acá, entonces yo salí de la escuela e inmediatamente el Ministerio de Educación me dio una plaza de profesor de Educación Física en un instituto acá de San Salvador. Y después de que terminaba mis labores de profesor, yo me iba al estadio a entrenar y les daba a otros atletas a prepararse, ¿no? Entonces yo pienso, como yo tenía también la parte de haber llevado los estudios de profesor de Educación Física, a la par llevábamos una especialidad, y mi especialidad fue el levantamiento de pesas. Lo veíamos todos los días, entrenábamos. Y entonces yo cuando empecé a trabajar acá y seguí entrenando en el estadio, también les colaboraba con el entrenamiento, ¿no? Porque en esa época no habían entrenadores, o sea, la gente entrenaba a lo que más o menos no habían ni planes de entrenamiento, no hacía nada. Entonces, yo colaboraba en eso, nuestro entrenador sí, ya nos hacía planes y todo, ¿no? Y nos enseñaron eso también. Y así fue como lo fui incorporando. Y algunas veces, cuando salíamos a competencias, yo era atleta, pero al mismo tiempo cumplía como funciones de entrenador, con algunos, ¿no?, que yo hacía. Y el hecho de estar bien joven y tener atletas mayores, ¿alguna experiencia sobre ello, profe? Sí, lo que sucede es que, bueno, ya como a nosotros nos enseñaron las técnicas de arranque en envión, las técnicas de los ejercicios olímpicos, los japoneses, ¿verdad? Aquí tenían otras técnicas
eran un poco ya, como que ya estaban pasando de moda, ¿no? Sí. Obsoletas, sí. Muchos de ellos se fueron cambiando esa técnica. Entre ellos estaba Cecilio Montalvo, que también era un atleta y que hacía como entrenador de nosotros, pero también yo le corregí algunas cosas a él, y igual yo tuve la oportunidad de competir con él también, y ver a los antiguos, ¿verdad? Que cómo levantaban y todo. Y entonces nosotros ya teníamos una nueva forma de levantar pesas. Está la de Atenas, Londres, Beijing y Río. 4 al hilo, Sí, ¿no? No cualquiera puede preciarse estar en 4 Juegos sí, Olímpicos consecutivos. sí, y también, por ejemplo, también he estado como en 6 Juegos Centroamericanos y el Caribe, o más creo. Panamericanos también, bueno. 6 o más Juegos Centroamericanos y el Caribe, y como 4 o 5 Juegos Panamericanos también. Y campeonatos mundiales, como 6 campeonatos del mundo, en campeonatos mundiales juveniles y en campeonatos mundiales de mayores también. Recuerdo que una vez me lo encontré en Vancouver yo iba a cubrir un partido de la selecta. Sí. Y estaban ahí con Eva María, creo que era para un mundial, en el año 2003. 2003. El 2003 fueron los... No, pero Vancouver creo que no. ¿No? Yo estuve en Toronto. Ah, bueno. No, pero bueno, con Eva estuve, entonces habrá sido el otro, el búlgaro. Pero Sí, no. a lo mejor el húngaro es. Pero Sí. bueno. Pero bueno, es un lujo realmente tener toda esta experiencia. Y, profe, ¿cómo ha sido la evolución desde los años 70, cuando usted empezó, Sí. a las pesas ahora en los últimos juegos? Digo, ¿cuánto ha cambiado, si es que ha cambiado? Porque hay deportes que evolucionan mucho y otros que no tanto. Sí. Sí. Bueno, la evolución en cuanto han habido, ¿no?, cambios, más que, no tanto en las técnicas, no cambia mucho, pero sí los métodos de entrenamiento han cambiado, los sistemas, ¿no? Y también el equipo ha cambiado bastante, va cambiando el equipo. Por ejemplo, los zapatos de ahora no son los mismos como los zapatos que nosotros usábamos en esa época. Las pesas igual, yo pienso que aquellas pesas, como yo las sentía más pesadas que las de hoy, porque eran de puro hierro y de puro metal, ¿no? Ahora son un poco más cómodas, la barra es más, gira con más rapidez, y el agarre de la barra, pues el grabado es diferente, en fin, tiene más tecnología, ¿no? Y ha evolucionado, el equipo ha evolucionado, pero el deporte en sí ha evolucionado, porque cuando yo empecé, todavía habían 3 modalidades, había fuerza, arranque y envión, y eran unas técnicas un poco diferentes a las que hoy hay, ¿no? Después se quedó solo arranque, envión, y eso se ha mantenido desde, yo recuerdo, así desde el 70, y ya del 70 para acá, ya solo arranque, envión, y las técnicas, pues prácticamente hay estudios, ¿no? Porque se han hecho muchísimos estudios sobre cómo debe ser ¿cómo se llama? La trayectoria de la barra, las posiciones de los atletas. Pero como, bueno, en todo esto nosotros debemos saber que el ser humano es una maravilla, es un portento. El ser humano es algo indescriptible, realmente. Entonces, es bien difícil que lo que le sirve a uno le va a servir a otro. O sea, por eso los entrenamientos son puramente individualizados, ¿no? Porque no levanta igual uno que el otro. Las trayectorias son diferentes también, debido a diferentes factores, ¿no? Como son, o qué sé yo,
los brazos, las piernas cortas o el tronco más largo de unos que otros. En fin, las técnicas van a cambiar y las posiciones van a cambiar dependiendo de la morfología, ¿no? Creo que tiene más saludos. Correcto, vamos a otro bloque de saludos. José Maldonado dice, saludos, profe. Carlos Chévez, saludo, profe Guerra, bendiciones. César Armando Moreno, saludos, tío, excelente entrevista. Verónica Guerra, una experiencia única, un hombre digno de admirar. También agradecemos la fiel sintonía a Carlos Villalta, Hilda Cepeda, Evelyn Mendoza. Kevin López dice saludos al profe Guerra y también a Video Deportes El Salvador. Grace Nieto, no sé si la nombraste. No, no la nombré. Dice un gran abrazo para usted, fue mi maestro en la escuela Ramón Belloso. ¿Te acordás, Roberto? ¿No? Sí. Toda una historia. De ahí salió Damaris Sosa, la campeona con medallas centroamericanas y el Caribe, de esa escuelita. Alejandro Saludos para todas ellas. Saludos a Alejandro Callejas, que dice, excelente, profe, saludos. Ahí vemos fotos con Eva María. Bueno, hay un montón. Tanta gente. La verdad es que esto lo hace vivir a uno porque de hecho el ser humano es una emoción, ¿no? Nosotros venimos de una emoción y el deporte es parte de esa emoción. La vida en sí es una emoción y entonces es emocionante vivirlo con toda la gente. Es bonito cuando uno se siente que hay muchos amigos, que hay personas que comparten con uno su amistad y eso vale más que cualquier cosa, ¿no? Porque dicen que el hombre más feliz no es el que tiene más dinero, sino el que tiene más amigos. Y a través del deporte hemos hecho muchas amistades realmente. Ahora me doy cuenta yo al escucharlos a todos, a tanta familia. Y fíjate que, bueno, a Chepe Treminio allá en Santa Rosa, Lima, entrenadores de la Federación de Pesas también, mi saludo para todos, a los atletas, a mis familiares, escuché a algunos familiares que están ahí conectados, están viendo, porque ellos también tienen cariño, ¿no? Entonces, y lo admiran a uno, pero esa admiración para uno yo sé que es compartida en mi caso. Yo sé que yo no he hecho muchas cosas, ¿no? Pero lo que han hecho lo han hecho los atletas que son realmente valiosos, ¿no? Como en el caso de Marvin López, de Eva María Dimas, de Oscar Matoso, que estaba ahí en la foto, podía mencionar muchos que ahorita también están, ¿verdad? Pero no voy a poder hacerlo. Ahí estamos en Atenas, con 2004, Federer. Con Federer, sí, Federer, porque mi hija vive en Suiza y fíjate que, ¿cómo se llama? Precisamente esta fecha es bien importante para mí porque en este día está cumpliendo años la nieta mía más pequeña. Con mi señora tenemos 2 nietas, una que nació en Italia y otra que nació en Suiza. La que nació en Suiza, pues ahora está cumpliendo 8 años. Y esa niña cumplió años también cuando yo estaba en Londres. Nació, ¿no? Estaba en Londres. Sí, y entonces también hoy cumple ella y también dentro de 3 días cumple años mi esposa, ¿no? Bueno, entonces un saludo a su esposa, doña Elisa Asensio de Guerra. Y esta foto sí. Es en Atenas, ¿no? Sí. Sí, porque muy joven Federer. De hecho, no le fue bien en esos juegos, lo eliminó Thomas Berdych, me acuerdo. Sí. Yo a Federer lo vi allí y también lo vi no sé si en Londres o en Beijing también. En Beijing también tuvimos una experiencia fuimos a desayunar con Eva y ¿cómo se llama? Y Messi. Con Messi estuvimos desayunando en el comedor foto se la quedó Eva. Sí, porque cuando yo me iba a tomar la foto a mí, la cámara se le acabaron las pilas, como antes eran cámaras, no habían celulares. No puede ser.
Qué mala suerte. Sí, pero Eva sí tiene. Entonces, yo me quedé así con Messi y la cámara no funcionó. Así que hay que pedirle a Evita. Mala suerte para Messi. Sí, se la perdió. Así que bueno, pero eso supongo, claro, sobre todo en el comedor, ¿no? De las villas olímpicas, que es cuando uno tiene la posibilidad de acercarse a todas esas grandes figuras. Sí, sí, claro. Y en Atenas estuvimos también desayunando con la selección argentina, estaba Cortocini, estaba, ¿cómo Fabiola, se llama? Ayala, sí, Carlitos Tevez. Sí, Ayala, el ratón Ayala y todos ellos, sí. Sí, ahí estuvimos con ellos. Profe, o sea, hemos tenido la oportunidad de conocerlos. ¿Sí? Quizás un consejo para los nuevos entrenadores en el sentido de que a veces de un entrenador a una alumna, el trato a veces tiene que ser diferente por esas situaciones de malinterpretación que se pueden dar, digamos, a un alumno. Y hoy con las nuevas generaciones de entrenadores, ¿qué consejo le daría a usted? Yo sé que hay buenos entrenadores, hay amigos que tienen buena preparación también, son muy inteligentes. Yo pienso que lo más importante y lo que me ha llevado a mí a estar hasta este momento como parte del equipo o parte de la selección de pesa en este deporte durante mucho tiempo es la buena relación interpersonal que uno debe tener con todos. Relacionarse bien es algo que ayuda muchísimo. Yo creo que es lo más fundamental y el respeto a los atletas, el respeto a todos, a todas las personas, ya sean acá en El Salvador o fuera. Yo he tenido esa oportunidad de conocer mucha gente en muchos países y seguimos siendo muy buenos amigos. Nos llevamos bien, nos respetamos y yo no recuerdo que hayamos tenido alguna dificultad así grande, ¿no? Lo normal, algunas veces, porque usted sabe, algunas veces los atletas son inquietos, a veces cometen cosas y también hay que comprenderlos, ¿no? Hay que comprenderlos, pero también al mismo tiempo, cuando se trata de exigir, pues también hay que exigirlo, ¿no? Hay que presionar, es una de las cosas que el deporte, pues, es fundamental para tener logros. Y así que pienso que es lo mejor para poder lograr lo que uno quiere, hacerse que el atleta también, a través del respeto que uno tenga para ellos puedan ser recíprocos con uno. Hablabas, profe, de viajes, bueno, un montón, solo los Juegos Olímpicos ya es una experiencia en sí misma, pero ¿qué te sorprendió o de todo lo que conociste, qué te llamó la atención o qué anécdota te quedó? ¿Perdón? No escuché bien. De todos los viajes, que hiciste, juegos más mundiales y un montón de cosas, ¿qué experiencias te dejaron y si tenés alguna anécdota para contar, sobre todo de los lugares así más exóticos, ¿no? Sí, bueno, lo más exótico es Tailandia, por ejemplo. Estuvimos allí. ¿Qué comiste ahí? Raro. Allí vimos comer cucarachas, pero nosotros no comimos. Sí, pero sí, de solo ver, nos enfermamos. Eva y yo pasamos una noche allí con el estómago tremendamente mal. Y yo me acuerdo que salí en la noche a buscar unas medicinas porque sentí un malestar tremendo por la comida, ¿no? Porque, no sé, algo estaba bien. Y entonces, pero exótico fue en Tailandia y también hicimos fuimos con Eva y Valerio a montar, se llama elefantes, sí, y fuimos a ver el show de los elefantes ahí, muy bonito, muy bonito, eso es inolvidable. Y así también China, por ejemplo, conocer la muralla china, en Londres, estar ahí en el Palacio de Buckingham y muchos museos que hay muy especiales ahí, muy bonitos.
Y en París, pues no se diga. Otra experiencia en París fue de que allí me aprovecharon mis hijas que viven allí en Europa y fueron a dar un día conmigo allí, a estar que estuvimos en el Campeonato Mundial en París, y entonces ellas volaron de Italia y de Suiza para familiar estar ahí. Un día conmigo ahí. Sí, y hicimos un tour por París. Es muy interesante, muy bonito. O sea, son las cosas que unos le quedan en la vida y que, pues, eso no se lo quita a nadie, porque eso es de uno, ¿no? Sí. Claudio, vamos con otro bloque de saludos. Catherine Chinchilla. Saludos, don Roberto, bendiciones. Isabel Guerra, saludos hermanito, orgullo de la familia. Nelson Navas, saludos profe desde Santa Ana de Pesas. Y la Federación Salvadoreña de Pesas dice saludos especiales al profe Guerra, alguien muy apreciado en nuestra familia deportiva. Gracias por compartir esta experiencia. Erika Navas también dice saludos profe, qué gusto verlo. Y Ana Carpenter, saludos, profe, un gran abrazo. Ana está en Londres. Ana está en Londres y Erika es pesista, ¿no? Erika Navas. Erika Navas fue pesista de la familia Navas, el entrenador Navas de Santa Ana. Una persona muy dinámico. Y también estuvo entrenando con nosotros acá Erika Navas, muy buena atleta también. Saludos, Erika. Saludos a todas las personas. Yo sé que nos están viendo muchas personas, familiares, amigos en Estados Unidos. Manuel Orlando, atleta también, un amigo muy especial para mí, de siempre en el atletismo y en las pesas, ¿no? Pero nos conocíamos, entrenábamos ahí juntos, y mi saludo, pues, y Patti allá en ¿cómo se llama? En Liverpool, vive ella. Cuando estuve en Londres, Patti fue a visitarme a la Villa Olímpica con su esposo. Y felicidades, Patti, porque también acaba de tener un niño, como unos 2 años. Ha nacido ya un salvadoreño inglés. Liverpool. Sí, y muchos amigos en Estados Unidos, mis sobrinos, mis cuñadas, la familia de mi esposa, que la mayoría vive en Estados Unidos, están viendo el programa también. Y uno se siente satisfecho con tanto cariño. La familia Fletcher de Estados Unidos, que son hermanas de mi señora. Y, en fin, uno se siente sumamente dichoso, realmente. El deporte da eso, da la emoción, pero también da satisfacción. Y yo sé que Evita también nos está viendo, Marvin López, ahí está posiblemente. Les mando mi abrazo a todos, a Sara, Alejandro, Jennifer posiblemente, en fin. Todavía estamos ahí, que hemos repartido, ¿cómo se llama? Equipo para que ellos puedan entrenarse en su casa, ¿verdad? Así que... Profe, ahí está sonando un teléfono, no sé si... bueno, a ver si... diploma de honor al mérito, ahí veo de atrás, me intriga desde que empezamos la plática, sí. El diploma que está ahí atrás, diploma de honor al mérito. Fíjese que ese diploma está allí, yo lo tengo atrás, porque, no sé, no es de levantamiento de pesas, es un diploma como el profesor de educación física más destacado del año, de ese año, ¿no? Es como en el 74, creo, 1974. Hace muchos años. Eso me lo entregó el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Física como el entrenador más destacado. Profe Guerra, tanto como docente como entrenador de pesas, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción para usted en cada una de esas dos áreas? En el área de educación física. Como maestro, docente y como entrenador. Sí, fíjese que
realmente he puesto este diploma, siempre lo tengo aquí porque, como le digo, es satisfactorio para mí haber tenido también, y tengo otros diplomas como profesor de educación física, donde por las labores que he realizado, en fin, y especialmente porque se refiere prácticamente al trabajo en las escuelas, ¿no? Con los niños, y que eso fue interesante, porque 30 años por escuelas y todo, a uno lo conoce infinidad de personas, ¿no? Yo me encuentro muchas veces con gente que, profe Guerra, donde quiera, en bancos, en centros comerciales, donde sea, inclusive en los Estados Unidos, y porque han sido alumnos. Y como el profesor de educación física es él, quizás lo recuerdan más porque les gusta, tan La clase más aburrido. divertida es. Sí. Y entonces, pues uno es más reconocido, ¿no? En ese aspecto. Entonces, tuvo su gracia el pasar por educación física. Es bonito. Los niños es una etapa muy linda, ¿no? Trabajar con ellos es interesante también, y me gustó bastante. Bueno, al principio no me gustaba, porque yo no quería eso, pero como al hacerlo y verlo ya, vivirlo es otra cosa, ¿no? Y entonces lo recuerdo con mucho cariño, la estadía con la educación. Pero también ahora en la parte del deporte es un poco diferente, ¿no? Pero también increíbles, satisfacciones grandes, lo que se vive, como le digo, lo emotivo en esa. ¿Pero alguna en particular, digamos, que algún recuerdo, alguna victoria, alguna medalla de sus pupilos? Sí, yo me acuerdo que con Eva en Maracaibo, ella me estaba comentando hoy hace poco de que estaba viendo un video de la competencia de Maracaibo, ¿no? Allí fueron unos Juegos Centroamericanos y el Caribe, según recuerdo, parece. Y Eva estaba en muy buena forma, muy bien, muy fuerte, bien, con una buena preparación. Y nos enfrentamos con una de las atletas fuertes a nivel mundial, Carmenza Delgado, que era, el entrenador de ella era Gancho Caruso, era un búlgaro. Y entonces ya nosotros andábamos casi por unos 2 kilos cerca de las marcas de Carmenza, ¿no? Y entonces, cuando uno va a la competencia, le asignan una tarima a su atleta. Y a mí me habían asignado una tarima. Pero después del pesaje, ¿no? Fuimos a buscar la tarima, pero la había tomado el búlgaro. Y entonces con Carmenza. Y lo chistoso era que este entrenador le había puesto una cinta como esa que ponen cuando hay muertos así, cuando hay un accidente. Entonces, y había puesto unos soportes y había cubierto la tarima porque él quería que su atleta allí calentara, ¿no? Hiciera su calentamiento. Entonces yo llegué y le dije, mire, esta tarima es la que me han asignado para El Salvador. Y entonces dice él, no, aquí no puede tocar esta tarima, es para Carmenza Delgado. Y entonces, creo que hasta la policía al entrenador, ¿verdad? Con la policía le quitaron el cerco que había puesto y lo quitaron y nos dieron esa tarima a nosotros. Porque con Gancho Caruso tenemos amistad, pues, pero era un señor cosa seria, pues. Él fue entrenador de campeones del mundo, de campeones olímpicos, entrenador de Oscar Figueroa, de atletas de categoría olímpico, medallistas, pues, ¿verdad? Y entonces, y esa vez, pero fíjese que él ya sabía que Eva le iba a complicar la competencia a Carmenza, ¿no? Y por poquito se le ganaba allí, porque realmente Eva en esa competencia se salió de las expectativas, ¿verdad? Y por poco se le gana a ella. Entonces fue realmente emotivo, fue muy bonita la competencia. Eva tenía una rival que Soraya, sí, ¿no?
y Soraya Jiménez. Ajá. No, Soraya Jiménez fue medallista olímpica, pero había otra Domínguez. Con ella compitió Eva en los Juegos Centroamericanos y el Caribe el 2002. Eso también fue una experiencia muy bonita, las 3 medallas de oro centroamericanas y el Caribe. Sí. Pero ahí la ganó se acuerdo, en la feria, que le sobró, ¿no? Porque sonreía y levantaba, ¿no? Sí, eso fue muy, muy bonita esa experiencia. Sí. Y después también otra competencia con Julio Salamanca, estuvimos en un campeonato mundial juvenil, pero junto con un americano que era como sea, clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Londres. Y entonces Julio estuvo a punto de ganar la medalla de oro panamericana en arranque, ganársela a un venezolano. Y tenía el peso arriba en un arranque, Julio, de 125 kilos en la categoría 6'2", que es una marca como pocos la hacen, ¿no? En esa categoría. Y allí tenía la medalla y lo aló el peso, lo tuvo arriba, pero en un medio desequilibrio se le cayó. Pero fueron momentos. Y allí, con esa competencia, Julio, 160 envión, la categoría 6'2", ahí logró prácticamente clasificarse a los Juegos Olímpicos de Londres, individualmente. Es una hazaña de Julio muy buena. Y así como esas, muchas. Otro campeonato panamericano en Venezuela, en la Isla Margarita, que Julio, después de venir de una situación que le tocó vivir, se recuperó allí, hizo muy buena competencia. Y así cada muchacho, cada joven, también tenemos una historia que sería interminable, ¿no? Poder decirlo acá. Pero todos tienen, como te digo, sus características y cómo se han vivido todas esas competencias. Pero en estos casos que han sido los atletas que han alcanzado, han habido otros, por supuesto, ¿no? Pero ellos son que han tenido marcas y competencias más relevantes. Profe, ya para ir cerrando, porque bueno, estamos llegando a la hora, creo que Vita también tiene alguna pregunta más y algún saludo, pero bueno, vimos hacia el pasado, digo, ¿cómo están las pesas mirando hacia adelante? ¿Hay recambio? ¿Hay jóvenes valores para reemplazar a los que están saliendo? ¿Cómo estamos ahí? Ahorita estábamos en eso precisamente porque en eso estábamos pensando, ¿no? En el relevo generacional que siempre debe tener un deporte, ¿no? Y en eso estábamos empeñados en este año, inclusive se tiene allí, ahorita, ahí en el gimnasio La Villa está el equipo que se ha traído nuevo completamente, muchas tarimas de marca, ¿cómo se llama? Discos y todo, y están ahí esperando porque todo ese material se va a distribuir a los gimnasios del interior del país para aumentarles más el material deportivo, ¿no? Que ellos necesitan para que lleguen más atletas a formarse. Y así que en eso estábamos cuando la pandemia apareció y entonces nos hemos quedado así como en un stand-by, ¿no? Porque esto nos vino a cambiar de un momento a otro muchas cosas que, no sé, tenemos que empezar muchas cosas de nuevo, hacer otras. Por ejemplo, ahorita está un campeonato panamericano que se está realizando virtual, ¿no? O sea, cada quien en su lugar de ahí está transmitiendo, así lo están haciendo. Y me decía Treminio, el entrenador de Santa Rosa, de que él está trabajando un programa así para poderlo implementar acá en El Salvador. Otro grupo de saludos, Carolina Mejía, saludos desde Los Ángeles, Carolina, Armando y Jacqueline a mi tío. También agradecer
agradecemos la fiel sintonía a Evita y a su esposo Julio Ernesto Alfaro Romero. Aquí estamos, profe. Ana Carpenter, gracias amigo por ese caluroso saludo. Lo recordamos con mucho amor. Jennifer Escobar, saludos, profe. Jaime Méndez, saludos, profe, que me alegra verlo, aunque sea por este medio. Ramón Cruz, y el último saludo de Evita, sí recuerdo ese momento, profe, como que fue ayer, fue en Cartagena de Indias, los asustamos. Correcto, y todo el público en contra, una gran batalla, profe, emocionante, muy súper. Y el profe Nelson Navas, bravo, esperamos ese material, profe, en el Gimnasio de Santa Ana para seguir sacando campeones. También agradecemos la fiel sintonía a don Luis Ríos. Muchas gracias a todos y saludos a familia Navas, saludos a Terminio y un especial saludo a Ramón Cruz también, un gran atleta de pesas. Se me había escapado. Disculpa, Ramón. Yo sé que estás entrenando allá también en Santa Rosa por la misma situación, ¿no? Pero que Ramón va a ser otro atleta que va a estar en los Juegos Olímpicos. Eso yo tengo confianza y tengo fe de que Ramón tú lo puedes lograr. Así que un saludo para allá donde estás, en Santa Rosa, Lima, a Juan Carlos también, a Alejandro, a Génesis también que están ahí. ¿Génesis Murcia sigue activa? Porque se había retirado y después volvió. Sí, sigue entrenando, sí. Ajá. Génesis sigue entrenando. Y bueno, profe, también a todos. Sí. A todos. Si nos quedó alguno, ahí, perdón, ¿no? Ahí se va. Bueno, mil gracias por todo. Una plática realmente muy agradable. Bueno, son 50 años, hay que resumirlos en una hora. No se puede todo, así que ya vamos a tener en algún momento una segunda, cuando todo vuelva a la normalidad. Gracias, profe Guerra, por atendernos. Gracias a ustedes, Evita, y gracias a Claudio y a Aldo. Muchas gracias por la invitación y por la entrevista. A todos los amigos, mi saludo cariñoso, con mucho afecto para todos, con muchos recuerdos, y ojalá que estén bien de salud, que se cuiden mucho y que podamos sobreponernos de esta situación. Y nosotros desde el Comité Olímpico también agradecemos a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves, CISA, la aseguradora del TINESA y el Café de Don Pedro. ¿Será hasta mañana viernes, Aldito? ¿Cuál será la agenda? Mañana tenemos programa especial sobre cobertura periodística en los Juegos del Ciclo Olímpico. Mañana vamos a tener periodistas, así que contando experiencias, también coberturas en ciclo olímpico. Así que va a estar Graciela Aguilar, Variña Escalante y César Najarro, de la Prensa Gráfica y el Diario de Hoy. Así que hasta mañana, 4 p.m. en el Facebook Live del Comité Olímpico de El Salvador. Gracias, profe. Y hasta mañana. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Buenas tardes. Hasta luego.